Vamos a ver si pueden pasar la fotografía del cuello. Yo no sé si todos ustedes, los que me están escuchando, tienen experiencia en realizar la ecografía del cuello. La ecografía del cuello a veces nos representa un desafío diagnóstico a los veterinarios que hacemos ecografía, porque la región del cuello es anatómicamente compleja y a veces nos resulta un poco difícil poder visualizar las estructuras que se encuentran en el cuello ventral, porque precisamente porque son de un tamaño muy reducido. Entonces eso hace que a veces sea difícil poder localizarla. Pero es cuestión de un buen entrenamiento y también en lo posible que nos acompañe un buen equipo, un buen ecógrafo, porque realmente al ser estructuras muy pequeñas se necesita de un equipo con una buena resolución y con transductores en lo posible, especialmente para algunas estructuras que sean de frecuencia alta, que lleguen hasta por lo menos hasta 13 MHz. Bueno, ¿en qué casos se solicita la ecografía de cuello? ¿Cuál sería el motivo que hace que el veterinario quiera tener una ecografía de cuello? Muchas veces se le pide solamente para diagnóstico, seguimiento y poder caracterizar o reconocer las estructuras y ver si está todo bien en la región del cuello. Pero otras veces, cuando el animal se presenta a la consulta con una masa en el cuello, una masa que es palpable, que es visible, y que la palpación puede tener las características de ser dura o de ser fluctuante, pero que no nos sirve solamente con la palpación determinar de qué se trata el contenido y a qué órgano está involucrando. En ese caso, la ecografía generalmente presenta mucha utilidad. También nos sirve para confirmar o descartar la invasión a algún vaso sanguíneo del cuello, especialmente si hay, en el caso de que tengamos un tumor y el tumor es un tumor maligno con muchas posibilidades de producir metástasis, es importante para ver si ha producido ese mismo tumor en invasión a los vasos próximos cercanos, como sería la arteria carótida, la vena yugular. También muchas veces se solicita la ecografía cuando el perro tiene una sintomatología clínica que se corresponde con una enfermedad o los datos del laboratorio nos hacen sospechar determinada enfermedad, como en el caso, me estoy refiriendo casi específicamente a la glándula tiroides, en el caso que el animal estemos sospechando que puede tener un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, también resulta de mucha utilidad. Y otra de las condiciones por las que nos suelen solicitar ecografía es para verificar si hay tumores, que si pueden ser tumores primarios o tumores metastásicos. Este es brevemente un cuadrito donde yo quería mostrar cómo es la anatomía ecográfica normal del cuello ventral del perro y que son las que nosotros vamos a poder visualizar. Eh, Tenemos las estructuras que tienen aire son dos, en este dibujo son dos que las podemos visualizar, que son la bulla timpánica y el canal auricular externo. Otra de las estructuras que podemos ver es la lengua acá o la base de la lengua. También podemos ver la laringe, los cartílagos laringes, la tráquea, las glándulas tiroides, paratiroides, el esófago. Y si volvemos acá hacia craneal, también podemos ver los ganglios principalmente los ganglios submandibulares y los ganglios retrofaringios, acá estaría el retrofaringio, los submandibulares, y las glándulas salivares, que las que son fáciles de identificar, son las glándulas parótidas y la glándula submandibular. Esa sería un poco la anatomía de la región y la ubicación que debemos conocer para poder ubicarla. Tienen la ventaja, como dije recién, que es una desventaja de eso, que son estructuras bastante pequeñas, muy pequeñas, y que a veces quedan enmascaradas dentro del tejido propio de los músculos del cuello, pero tienen la ventaja de que son estructuras que son pares, y eso es muy importante porque nos sirve
en muchos casos, cuando la afección que se produce en una de ellas, por ejemplo, en una glándula tiroides, no afecta a la otra, entonces nos sirve para poder comparar y ver las características de una y otra y saber si una está más afectada que la otra o si una es normal y solamente una es la estructura afectada. La posición del animal. Esto también es importante, aunque no es fácil para el perro tenerlo en esta posición, pero la posición ideal es esta, ¿no? Un decúbito dorsal, con el cuello ligeramente estirado o estirado, no demasiado, porque si no como que desubica las estructuras del cuello, y, y tenemos que rasurar bien la zona, por supuesto poner gel, y se pueden usar transductores lineales, como en este caso, pero también sectoriales. Todo depende de la estructura que queremos visualizar y si la estructura es compacta o tiene aire, como por ejemplo en el caso de las huellas timpánicas, que un transductor lineal es más difícil poderla visualizar con eso. Entonces, como remarcando la posición ideal para observar las estructuras del cuello es esta, de cúbito dorsal. Por supuesto que si el animal tiene alguna dificultad respiratoria que se acentúa con esta posición, bueno, la haremos con el animal sentado o en decúbito lateral. En decúbito lateral debiéramos sacar las estructuras primero de un lado, sacar fotos, tomar mediciones para después compararla con el lado contrario una vez que inclinemos al animal hacia el lado opuesto. Y los cortes que se pueden hacer, ¿no? Para las distintas estructuras, de acuerdo al posicionamiento que adopta el transductor, podemos hacer cortes sagitales, en sentido largo, lo mismo que el corte frontal, y cortes transversos. De todas las estructuras podemos hacer cualquiera de estos cortes. Siempre recordar que el transductor nunca se debe poner así en recto, en posición recta cuando querramos observar cualquiera de estas estructuras, sino que tiene que tener una leve inclinación, que en algunos casos esa inclinación es de aproximadamente 30 grados, en otras 45, depende a la profundidad de la estructura que queramos visualizar, pero siempre debe tener ese grado de inclinación. Bueno, decía recién que la posición ideal es en decúbito dorsal. La excepción sería para la observación de las huellas timpánicas y del canal auditivo externo. Para ver estas dos estructuras es mejor colocar el animal en una posición como en decúbito supino o sentado, o también en decúbito lateral. Y el transductor para observar estas estructuras que son tan pequeñas y que tienen aire, se recomienda usar un transductor sectorial pequeño con un rango de frecuencia entre 5 y 8. ¿Por qué se prefiere este transductor más pequeño, el sectorial pequeño? Porque es difícil poder acoplar un transductor lineal exactamente en el lugar donde se presentan estas estructuras. Es difícil apoyarlo y además el aire que contienen en condiciones normales no hace que impida el paso del ultrasonido, sobre todo en los transductores lineales cuya frecuencia es alta y no permite entonces penetrar estas estructuras, que en algunos casos, como la huella timpánica, hay que atravesar el hueso. Entonces, si usamos un transductor sectorial pequeño, nos ubicamos detrás del arco cigomático y llevando ligeramente hacia ventral el transductor, lo giramos para que quede en posición vertical y observaremos en la pantalla esta estructura que se ve acá, que es el canal auditivo externo. Acá está en un corte transversal, pero si giramos 90 grados podemos verlo en un corte longitudinal. ¿Qué es lo que se ve? Es poco lo que se puede ver, pero uno ve una estructura que ligeramente semilunar,
y que produce una reverberación importante hacia el campo lejano. Ustedes ven que se produce el artefacto de reverberación, que son muchos ecos que se producen al atravesar una estructura que contiene aire. Esa es la imagen que vamos a obtener de la visualización del canal auditivo externo y esta estructura que se ve acá de forma ligeramente triangular, ecogénica, granulada, es la glándula parótida, que siempre se ubica en posición vertical, caudal al canal auditivo externo. Una vez que estamos posicionados en este lugar, si llevamos el transductor ligeramente hacia el medial, vamos a observar la bulla timpánica. La bulla timpánica es una estructura que está cubierta por un fino hueso, pero el transductor en condiciones normales dentro de la bulla va a haber aire. El transductor solamente va a permitir formar una imagen, una línea ecogénica con un campo de sombra por debajo de ella. Esto en condiciones normales no nos representa nada, ¿no es cierto? Pero si suponemos que tenemos una otitis, es importante la visualización tanto del canal auditivo externo como la bulla timpánica, de acuerdo a la ubicación donde se encuentra la infección, la inflamación, porque si tenemos líquido dentro de la estructura, el haz de ultrasonido puede penetrar este hueso, que es un hueso fino, y ya la imagen que vamos a obtener por detrás de ese hueso ya no va a ser este eco de sombra, sino que vamos a ver el contenido que tiene la bulla timpánica, que puede ser, de acuerdo a la característica del líquido, puede ser más o menos anetocogénico, de acuerdo. Ustedes saben que muchas veces el material inflamatorio, purulento, no siempre tiene la misma característica. Es líquido, pero a veces tiene ecos, muchos ecos de acuerdo a la celularidad, a la secreción que tiene. Pero cambia la visualización en el caso de ser patología. Son estructuras, como les decía recién, que uno normalmente no las tiene en cuenta en un animal normal, pero debiera, para adquirir entrenamiento, cada vez que hacemos la ecografía del cuello, tratar de identificarlas. Lo que vemos acá, este hueso es la rama de la mandíbula. Entonces, al ser hueso, vemos un eco de sombra oscuro por detrás de la rama de la mandíbula. En dorsal, que sería ventral, en dorsal, perdón, de la bulla timpánica vamos a encontrar el músculo digástrico y por encima de esta la glándula parotidia. Más hacia caudal, la glándula maxilar mandibular, que ya la vamos a ver más en detalle. Pero bueno, eso sería con respecto al canal auditivo externo y la bulla timpánica. La pared o el tímpano no se puede ver, la membrana timpánica no es visible ecográficamente, pero en el caso que tuviésemos líquido en el canal auditivo externo y podemos ver aire en la bulla, indirectamente podemos inferir que no hay lesión en la membrana timpánica. Bueno, con respecto a las glándulas salivares, los perros tienen las glándulas, 4 glándulas, 2 de ellas fáciles de reconocer mediante ecografía y 2 de ellas son mucho más esquivas, como son la glándula cigomática y las glándulas submaxilar. Las glándulas más fáciles de identificar son las glándulas parotidias y la glándula submandibular. La glándula parotidia generalmente se ubica así en forma vertical, recuerden recién que dije por detrás del canal auditivo externo, y que muchas veces tiene una forma ligeramente triangular. Próxima a ella está la glándula mandibular. Si lo vemos acá, esta es la foto de la anatomía de la glándula. Antes de mostrarles la ecografía, me gustaría que reconocieran acá la glándula. Fíjense, esta es la glándula mandibular y esta es la glándula parótida. La glándula mandibular tiene una referencia que otras estructuras en el cuello no la tienen. Y es por eso que debe ser una glándula que es fácil de identificar. Esta es la vena yugular.
La vena yugular se forma por la unión de la vena maxilar y la vena linguofacial. Entonces, en la unión de esas dos venas que dan origen a la vena yugular externa, va a estar asentada la glándula mandibular, una de cada lado. Por eso esta referencia anatómica es tan importante, porque nos permite ubicar el vaso, seguirlo, ver la unión donde se forman y localizar la glándula salival mandibular. Por encima de ella, como el perro está dado vuelta, acá en este caso lo vamos a ver más hacia ventral, podemos ver la glándula parótida y acá más superficial la glándula salival mandibular. Esta glándula, que es la más grande, tiene forma, podríamos decir que tiene una forma, en algunos casos se ve ligeramente esférica o forma triangular. Esta ecografía, que está un poco más definida, la ecoestructura, nos permite ver algunos, los vasos dentro de la glándula, y en muchas ocasiones, no les llamen la atención que no es anormal, se pueden ver como líneas que circundan toda la glándula. Son como finas líneas ecogénicas que corresponden a la producción de las glándulas, ¿no? De la propia glándula. Entonces, se ven como ecos lineares que recorren toda la glándula, y en un corte longitudinal de la glándula los vemos paralelo al transductor. Acá vuelvo a repetir la foto de la glándula salival mandibular. Acá vemos el ganglio retrofaríngeo, que en general se encuentra en medial de la glándula mandibular. También la glándula mandibular es una referencia para la ubicación del ganglio. Y en esta foto, acá es una imagen a lo largo de la glándula mandibular. Si giramos el transductor 90 grados, nos encontramos con esta imagen ligeramente esférica que corresponde a un corte transversal de la glándula mandibular. Esto acá ecogénico corresponde a la rama de la mandíbula. Bueno, me parece que lo voy a ver a los videos que se lo voy a poder mostrar. Quizás está un poco lento, pero no. ¿Lo alcanzan a ver? Hay que tener en cuenta que toda la musculatura que hay en el cuello muchas veces nos hace confundir con la estructura que queremos reconocer. Estos son músculos que rodean a la glándula. Fíjense en que acá tiene la forma que yo describí recién, esa forma triangular. Me cuesta poder verla, pero bueno, la alcanzamos a ver, ¿no es cierto? Y acá está situado el ganglio retrofaríngeo. Cuesta pasar. Bueno, lo que yo marcaba recién eran las características normales de ambas glándulas. ¿Por qué me referí a esas dos? La glándula cigomática es muy difícil de abordar, y la glándula salival comparte parte de la cubierta de la glándula submaxilar, la comparte con la glándula sublingual. Pero es muy difícil poder reconocerla ecográficamente, a pesar que las dos comparten la cápsula y el conducto donde desembocan en la boca. El abordaje para llegar a ella es muy difícil, y por eso no podemos reconocerla, a no ser que esté anormalmente agrandada y no sea tan difícil. Dentro de las anormalidades que pueden afectar a estas glándulas salivales, pueden padecer abscesos, quistes. A los quistes se los llama mucocele porque es el acúmulo de material que produce la glándula dentro de ella misma, por eso se le denomina así.
puede haber inflamación de la glándula, cálculos, pero es muy raro. La bibliografía describe como raro, porque esto que yo les marco acá no llegan a ser sombras, no son cálculos, sino que son concreciones de esa misma producción de la glándula que producen esa imagen psicogénica. Esto a veces produce, si esto se continúa en el tiempo y obstruye el conducto de salida, esto puede, esta mucosele, que en general es un proceso aséptico, que puede estar originada la obstrucción por una inflamación que se produce y que obstruye el conducto por una masa o por un trauma, pero puede ser aséptico y si continúa en el tiempo o si es producto de un traumatismo, de un cuerpo extraño, seguramente se va a infectar y ese mucosele se va a transformar en un absceso. Y bueno, que la característica y el cuadro clínico ya es distinto, porque en general el mucosele presenta un agrandamiento, una deformación en el cuello, pero sin tener los signos propios de inflamación, calor, dolor que pueden tener el absceso. Y en cuanto a los tumores, son muy raros. La bibliografía describe como muy raros, no imposibles, pero pueden darse adenocarcinomas malignos, pero están muy poco descritos. Es una patología de muy baja frecuencia. Este era un perrito, un galgo, que llegó a la consulta preocupado su dueño por la deformación unilateral que presentaba en el cuello. Esa deformación no le dolía al animal, pero preocupaba, ¿no es cierto? Porque era de un tamaño bastante considerable. Le hicimos ecografía y en la ecografía se vio un material que, si ustedes ven, es un material relativamente bastante cogénico, ¿no es cierto? Y la cápsula, si esto correspondía a la glándula submaxilar, la cápsula estaba como deformada porque ese líquido se iba distendiendo, iba como deformando los contornos mismos de la glándula submaxilar, porque alcanzamos a ver que esa deformación correspondía por lugar, por la ubicación, a la glándula submaxilar. ¿Qué se hace en estos casos? Tenemos la suerte de que si hacemos la ecografía y vemos que eso está localizado porque está encapsulado dentro de esta cápsula que lo guarda, podemos hacer la aspiración guiada por ecografía, que es lo que hicimos, y el material obtenido a veces se puede usar como método diagnóstico y terapéutico a la vez, porque uno puede aspirar la totalidad del material y después hacer un tratamiento médico, o puede ser un tratamiento, una aspiración con un fin diagnóstico. Fíjense que el material que salía es un material mucoso, porque quedaba como retenido así el material, pero con aspecto bastante hemorrágico. El diagnóstico fue mucosele y no estaba contaminado, porque eso es el resultado que nos dio el laboratorio. Les quería mostrar la ubicación de la glándula submaxilar para ver lo difícil que es abordar eso por ecografía, pero en el caso que este caso correspondía a un gatito, que por supuesto ahí está tranquilizado para poder visualizarle bien la boca, y se veía en la base de la lengua una deformación importante que hacía que el animal tuviese mucho dolor, no pudiera comer. Entonces aspiramos esa deformación y fíjense el material purulento, o sea, es un absceso de la glándula sublingual. Ese material purulento fue extraído totalmente de la glándula sublingual. Este fue un perro que todavía es como que recuerdo el ruido que hacía cuando respiraba. Es un galgo que vino a la consulta porque ya vino con el diagnóstico, ¿no? Vino con el diagnóstico porque el dueño decía que se había tragado una aguja. Entonces yo se los puse porque muchas veces nosotros en la veterinaria, en la universidad, tenemos la oportunidad de hacer radiografía, de hacer ecografía, y muchas veces con el interés de llegar al diagnóstico, y si el dueño no puede pagar, bueno, se asume como interés docente y se hacen todos los estudios que se deban hacer.
Pero a veces en una clínica privada o si el dueño no tiene muchos recursos, entonces uno tiene que pensar cuál es el método diagnóstico más importante para poder determinar si realmente se trataba de una aguja que había producido semejante inflamación. El animal prácticamente no podía respirar, tenía edema de laringe, que ya lo vamos a ver el edema cuando veamos la laringe, entonces había que actuar rápido y ante la sugerencia del dueño de que el perro se había tragado una aguja, pedimos primero una radiografía. Y en la radiografía se ve la aguja. ¿Ven? Que ahí está bien clarita la aguja. Pero ¿qué pasó? Hicimos una lateral, podríamos haber hecho dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero para no repetir la segunda, hicimos ecografía, porque la radiografía realmente confirma la presencia de la aguja, pero no nos sirve, no nos permite determinar dónde, en qué lado está esa aguja. Y mediante ecografía uno puede determinar, acá la vemos a la aguja y pudimos ver en tiempo real el lugar, la ubicación, de qué lado estaba, si había compromiso de alguna estructura cerca de la aguja. Aparentemente estaba incrustado dentro de un músculo y por lo que acá la vemos a la aguja, muchos de ustedes, los que ya están acostumbrados a hacer aspiración con aguja fina, saben reconocer cómo se ve la aguja dentro de un tejido con una ecogenicidad media, ¿no? Bueno, esta es la aguja y acá, bueno, en chiquito, ojalá que la puedan ver, esta es la aguja en tiempo real, ¿no? Extraída después de la cirugía. Entonces, como conclusión, la radiografía permitió confirmar que realmente había una aguja en el cuello del animal. Como pedimos solamente la lateral, no pudimos determinar el lugar y con la ecografía nos fue más eficiente porque nos permitió determinar el lugar para que el cirujano pudiera saber el abordaje que tenía que realizar al momento de realizar la cirugía. Bueno, vamos a pasar a otras estructuras que también se pueden ver en el cuello, que son bastante fáciles de reconocer, también de palpar algunos de ellos, eh, y que en condiciones normales, ¿no? Los ganglios que se encuentran en el cuello, yo acá puse dos, que son los más fáciles de reconocer ecográficamente en condiciones normales, pero también están los ganglios parotidios, son muy chiquititos, no siempre se ven, y también los ganglios cervicales que se ubican a lo largo del cuello, próximo a la tráquea, que pueden tener un tamaño, en algunos casos llegar hasta 2 centímetros, que si hay alguna alteración próximo a ellos van a reaccionar y los vamos a poder ubicar. Como método de rutina, si no hay otra patología asociada próxima a ellos, en general son ganglios que no se examinan. Los que sí vamos a ver son los ganglios mandibulares, que son chiquitos, en general tienen 0,5 centímetros de diámetro, generalmente son redondos, esféricos, pueden tener hasta una forma riñonada como condición normal y con una ecogenicidad media o ligeramente hipoecogénico. En general podemos encontrar, pueden ser pares, se pueden encontrar uno o dos de cada lado, eh, y la ubicación es medial a la glándula mandibular. Y generalmente también los podemos hallar alrededor de la vena yugular. En cuanto a los ganglios retrofaringios, son más grandes, son ganglios que tienen la característica de ser alargados, tener forma como elipsoidal o fusiforme, donde la porción craneal generalmente es más ancha que la porción caudal. Y su tamaño puede ser 0,5 centímetros de diámetro y su largo puede llegar hasta 4 centímetros. Generalmente hay dos de cada lado. El que se ubica más en medial es el más grande de todos, es más grande que el lateral. ¿Dónde lo ubicamos? Dorsal a la faringe y mediales a las glándulas mandibulares. Bueno, acá hay dos fotos de ganglios que son ganglios normales. Acá vemos el ganglio retrofaríngeo
retrofaringio, con esa forma fusiforme que les decía recién, y estos son los ganglios mandibulares, que al estar agrandada bastante la imagen, a veces los pixela un poco, pero esa sería la característica. La ecografía en cuanto a los ganglios es muy útil porque nos permite, cuando uno encuentra una masa palpable o en el lugar donde se ubican los ganglios submandibulares o retrofaringios, palpa una deformación que no se corresponde con el tamaño normal del ganglio, es importante realizar un estudio ecográfico. Los ganglios pueden estar inflamados como consecuencia de una inflamación local, por ejemplo, en el caso de los ganglio retrofaringio puede ser por una faringitis, otro problema que le afecta a la faringe. Pueden ser ganglios reactivos a un proceso próximo a ellos. No es raro que en el cuello puedan haber heridas, traumas, cuerpo extraño, que hacen que se produzcan infecciones o inflamaciones locales y los ganglios próximos a esa región van a ser reactivos. Después vamos a ver de qué significa esto de que sean reactivos. También los ganglios pueden ser ganglios tumorales, tener infiltraciones tumorales o ser ellos mismos ganglios tumorales, y también pueden localizarse abscesos dentro del ganglio. Posterior a una inflamación importante del ganglio, pueden haber dentro del mismo, se puede infectar y pueden producirse abscesos que realmente produzcan, muchas veces esos abscesos van a producir trayectos fistulosos dentro del cuello. ¿Cuál es la característica de los ganglios cuando se agrandan? No solo en el cuello, sino en cualquier lugar, ¿no? Generalmente los ganglios cuando se agranda, adoptan un tamaño, cambian de forma. Generalmente se hacen más esféricos de lo que normalmente son, se agrandan y disminuyen la ecogenicidad. A veces, como en este caso, fíjense que probablemente sea como consecuencia de un proceso supurativo donde el ganglio, además de estar agrandado, ya ha perdido la cápsula, probablemente es un ganglio abscedado. Y este ganglio reactivo es un ganglio bien hipocogénico esférico. Y al adoptar esta característica de hipocogenicidad, los tejidos que lo rodean, que seguramente en este caso están inflamados, o presenta zonas de edema, parecen más reactivos en comparación, o sea, se hacen más ecogénicos con respecto a la ecogenicidad del ganglio. Esta es otra foto de un ganglio reactivo. Esta foto es muy linda, es hecha con otro transductor. Acá vemos el ganglio retrofaringio, que como yo les decía recién, tenía una forma fusiforme. Acá ya al haber como engrosado, haberse agrandado, mantiene esa forma fusiforme, pero ya no se hace tan alargado, sino más redondeado. Me pasé por apurar, perdón. Este era un perro de una chica que es una colega de usted, una ayudante nuestra, que le gustaban mucho los galgos y que llevó a su perro, que es un perro joven, ¿no? Preocupada porque tenía unas deformaciones palpables, esféricas, turgentes al tacto y en el cuello. Fíjense que acá hasta le deforma un poco el contorno del cuello y eran realmente una masa bien evidente y fácil de palpar. Al hacer la ecografía, uno ve que se correspondían a ganglios. Estos son los dos ganglios submaxilares que están próximos unos a otros, uno más grande, muy reactivo, muy grande, muy hipocogénico. Ese es otro ganglio del cuello que estaba también agrandado, pero no había adoptado la forma esférica. ¿Saben de qué se trata? Esto es un linfoma multicéntrico tuvo, o sea que no solo estaban agrandados los ganglios submaxilares, sino todos los ganglios, por lo menos los ganglios palpables, la mayoría de ellos se podían palpar agrandados. Bueno, es una enfermedad que
generalmente afecta a los perros de edad jóvenes o de edad media y que, bueno, tiene mal pronóstico, ¿no? Eso, bueno, no corresponde, pero bueno, no tuvo buen pronóstico ese perro. Acá vemos la glándula submaxilar con el ganglio retrofaringio, que también tiene conserva una forma ligeramente alargada, pero la pierde en parte por hacerse más globosa y más hipoecogénica. Estos son dos ganglios también submaxilares en el cuello, agrandados como consecuencia de un tumor en tiroides y que se encontraban agrandados, redondos, hipoecogénicos. Bueno, esas serían las características más importantes de los ganglios en el cuello, de los ganglios tanto normales como anormales. En cuanto a los vasos, son fáciles de reconocer. Los dos vasos más importantes que podemos ver en cuello son las venas yugulares, a ambos lados, ¿no es cierto?, y las venas carotídeas. La vena yugular se ubica en el surco yugular, es muy superficial y hay que usar, para poderla ver en algunas ocasiones, porque está muy debajo de la piel, y a veces el contacto con el transductor hace que la comprima y no la podemos ver realmente como es. Entonces muchas veces hay que usar un pad entre la piel y entre la piel y el transductor para poderla visualizar mejor. Si uno la sigue a esta vena hacia craneal, vamos a ver, como vimos en la anatomía que les mostré recién, cómo se forma esta vena yugular, que se forma por la unión de la vena maxilar y de la lengua facial. Eso es muy lindo verlo en movimiento y fácil de reconocer. Como este es un vaso y el vaso tiene sangre y la sangre es anicogénica, entonces en condiciones normales uno que espera encontrar una estructura, como en este caso, en un corte sagital, con contenido anicogénico y paredes ecogénicas. Esa es la característica más importante de una vena yugular. También podemos ver, como les dije recién, las arterias carótidas. Las arterias carótidas y las ramas, ¿no es cierto? Que si uno sigue el recorrido de la arteria carótida a craneal, va a ver que próximo a la base de la mandíbula, el caudal de la mandíbula, vamos a ver que esta arteria carótida se divide en dos ramas. La rama, la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa, perdón, cuando se divide sigue el mismo recorrido, o sea, en sentido longitudinal con respecto al eje del transductor. En cambio, la arteria carótida interna es más fina y adopta y se gira hacia craneal, pero en un ángulo de 30 grados. Con un transductor con una frecuencia alta, 10 o más de 10, uno puede llegar a ver en la división que se produce de las arterias carótidas, en la arteria carótida interna, bien en el nacimiento de la arteria carótida interna, como una leve deformación que corresponde al seno carotídeo, como si fuese una leve pequeña deformación en el nacimiento de la arteria carótida interna. No es tan fácil de reconocer con transductores que su frecuencia sea menor de 10. Pero bueno, hay que intentarlo y aprender y a reconocerlo, ¿no es cierto? La arteria carótida interna la arteria carótida común, perdón, no tiene una ubicación tan superficial como lo tiene la arteria yugular. Se ubica más en profundidad y corre paralelo a la tráquea. Y va acompañada del tronco vago simpático, las dos, uno puede seguir el recorrido hasta la entrada del tórax. El tronco vago simpático puede tener entre 1 y 1.4 milímetros. O
sea que fíjense el tamaño que tiene para ser reconocido con un transductor de menos de 10. Es imposible. Pero bueno, son estructuras que si ustedes tienen la suerte de tener un equipo nuevo con una buena definición y transductores de alta frecuencia, hay que acostumbrarse a buscarlos y a reconocerlos. Una, esta arteria carótida común la puede seguir en todo el cuello, en todo el largo del cuello, hasta la entrada al tórax. Bueno, esos serían los dos vasos más importantes y en condiciones normales. La arteria carótida común, al igual que la vena yugular, el contenido es sangre, por lo tanto es anecogénico, y las paredes son un poco más gruesas que la de la vena yugular, y marcadamente ecogénica. Bueno, vamos a ver las anormalidades que se pueden ver en estos vasos. Bueno, esta es una foto, fíjense, las características ecográficas son bastante parecidas, solo que se resalta o remarca la pared más gruesa y más ecogénica de la arteria carótida común. Esta es la arteria carótida y ahí ustedes van a ver la división de una, puede ser, se alcanza a ver levemente la división de la arteria carótida. Bueno, y acá vamos hacia caudal a seguir el recorrido. Esta es la vena yugular que la estamos comprimiendo. Bueno, espero que eso ha sido claro. Es un cortito el video, pero es ejemplificador, ¿no es cierto? Para resaltar un poco lo que veníamos diciendo, lo que venía diciendo. ¿Cuáles son las anormalidades que pueden tener? Puede haber anormalidades en los vasos. La bibliografía describe, nosotros no tenemos así tanta experiencia porque no se nos ha dado la oportunidad de diagnosticar estas anomalías que describo acá, pero sí se pueden ver, los trombos se pueden ver, pero en el caso de que sea un trombo que lleve algún tiempo de producido, porque si es un trombo agudo, aunque pueda obstruir la luz del vaso, puede que no se vea ecográficamente si no tenemos un Doppler. Esa es la otra desventaja que tenemos nosotros particularmente, que todavía no tenemos la suerte y ojalá que sea pronto. Esta situación nos ha demorado porque ya estábamos pronto a tener el equipo Doppler. Si ustedes lo tienen, pueden hacer, pueden en el caso de que, ¿en qué caso se forman? Cuando el animal puede tener una hipercoagulabilidad, pero también puede ser porque tengo un trastorno local, una herida, que le ha provocado una lesión en el vaso y que se haya formado un trombo. Si es agudo, como les dije, la característica del trombo agudo es muy anecogénica y es difícil reconocerla del resto de la sangre que circula por el vaso. Si el trombo se queda adherido a la pared y lleva algunos días deformado, la característica ecográfica cambia, se vuelve más anecogénico y podríamos reconocerlo. Las estenosis también se producen como consecuencia de heridas, de cicatrices, y también se pueden producir como consecuencia de las cateterizaciones, ¿no es cierto?, que se han producido y que han producido una infección posterior a varios días de cateterización, pueden dar como consecuencia mala la formación de una estenosis en el vaso. Y en el peor de los casos también pueden dar, ¿no?, la formación de fístulas. Las neoplasias en el vaso son muy poco descritas en el perro y en el gato, como neoplasias primarias. Sí se pueden dar la invasión de vasos como consecuencia de, como les había dicho antes, de un tumor próximo al vaso, de un tumor fundamentalmente con características malignas. Bueno, perdón que voy a volver atrás porque tengo haberme pasado una. Yo creo que ya volví a tener problemas de internet. Bueno, cruzo los dedos. Seguimos. Otra de las estructuras que se pueden ver, fácil de reconocer por ecografía, es la tráquea, ¿no?
La tráquea, a pesar de que ser una estructura que tiene aire, la podemos identificar ecográficamente, tanto en un eje longitudinal, como en esta foto, como en un corte transversal, como en esta otra. ¿Qué es lo que visualizamos? Al hacer un corte longitudinal en la tráquea, el transductor, acá estamos haciendo un corte longitudinal con un transductor lineal, ¿no? Vemos los anillos que producen sombra, una sombra para abajo, y vemos el anillo y los ligamentos. Entonces, ¿qué nos hacen esta característica de sincrónica, ¿no? Cómo se van formando las imágenes de acuerdo al cartílago y al ligamento. Entonces, esta es la imagen característica de una tráquea normal. Y en el corte transversal, ¿qué vemos? Vemos el haz que se forma como semicircular, que es la superficie de contacto del transductor con la tráquea, y por debajo, ya lo vamos a ver mejor en la imagen donde representamos la glándula tiroides, que van a ver por debajo, se ve como se ve acá, aire, porque ¿qué es lo que es? Es el haz de ultrasonido que no permite entrar totalmente en esta estructura que está llena de aire y hace un refuerzo posterior que se ve así, con esta característica de sombreado oscuro. Bueno, esa sería la característica más importante de la tráquea. Es importante reconocerla porque no son muchas es decir, puede tener algunas enfermedades que afectan directamente a la tráquea, o puede tener alguna alteración como consecuencia de una patología próxima a ella, una herida, un trauma puede ser. En el caso se me vino la otra imagen, pero no me voy a mover porque temo no reencontrarme con la foto. Se puede usar también en el colapso de tráquea. Se puede usar porque la estructura en el eje longitudinal se altera, se puede llegar a alterar y nos puede ayudar, aunque no es el diagnóstico de certeza, por supuesto, pero si uno es curioso y sabe que un animal tiene colapso traqueal diagnosticado por radiografía, podemos también ver cómo es la imagen en el caso de ecografía. Otra glándula, otro órgano que podemos ver es la laringe, que también es una estructura a veces esquiva porque su contenido es aire. Entonces, al poner en contacto el transductor con la laringe, lo que vamos a ver, las estructuras externas que corresponden a la laringe y el aire que contiene en su interior. Esta es una imagen transversa de la laringe, esta también, y esta es una imagen longitudinal. Esta imagen se ve, es fácil de reconocer, esta es un corte transversal de la laringe con el animal puesto en decúbito dorsal. Hay que tratar que el animal esté bien posicionado para que la imagen sea simétrica. Al apoyar el transductor sobre la laringe, lo apoyamos sobre el cartílago cricoide, lo que vemos es esta V que se forma formada por los cartílagos tiroides. También podemos ver, como en este caso, que se ve esta estructura ecogénica acá que corresponde a la glotis, y yo no tuve imágenes en movimiento, porque recuerden que nosotros, bueno, como ustedes también, ¿no es cierto?, no hemos podido volver más a nuestro lugar de trabajo, entonces mucha del material que tengo estaba en la universidad, así que bueno, me he focalizado más en las fotos, pero cualquiera de ustedes que se anime a hacer, y seguramente ya muchos de ustedes lo han hecho, la ecografía de laringe, van a ver que la imagen en movimiento nos ofrece mucha más información que esta foto así estática, ¿no? Porque además de ver los cartílagos tiroides, podemos ver los procesos cuneiformes del cartílago aritenoide que está unido acá, o acá bien unido al cartílago tiroide.
También podemos ver los procesos vocales, o las cuerdas vocales, que se unen en ventral al cartílago tiroides y más en dorsal al cartílago aritenoide. Esas imágenes son mucho más representativas en una imagen en movimiento. Pero bueno, me parecía que no estaba mal demostrarle que al observar la laringe, a pesar que podemos ver solamente los márgenes externos, en el caso que haya alguna alteración, ruptura de cartílago o alguna deformación en el interior que ocupe este espacio que tiene aire, nos puede dar mucha más información porque podríamos llegar a aproximarnos sobre la alteración que tiene el animal. En condiciones normales, al ser un órgano que tiene aire solamente, vamos a ver los bordes y esta estructura interna llena de aire. Y dentro de esta, los movimientos, es muy importante ver en los movimientos, tanto en la inspiración como en la expiración, para ver cómo se mueven los procesos vocales. Entonces, tanto en aducción como en aducción. Es muy interesante verlo, pero en la imagen en movimiento. Y si nosotros aprendemos a reconocerlo, vamos a saber también cuando está normal, por ejemplo, en el caso de una parálisis de laringe unilateral, vamos a ver que los movimientos no se corresponden con los movimientos normales en ambos lados de la laringe. Una de las enfermedades que se pueden manifestar, yo dije recién edema, cuando me refería a unos ganglios que estaban rodeados de un material ecogénico, en este caso es edema de laringe. Fíjese que acá alcanzamos a ver el cartílago tiroide, pero vemos una estructura distinta al aire que veíamos a todo aire que veíamos en la placa anterior. Esto se corresponde a un edema de un perro que tuvo una reacción importante, no recuerdo bien por qué, pero que por suerte fue solucionado. Este es otro caso de una, no es tan común, ¿no? Pero muchas veces la laringe puede sufrir, además de los procesos inflamatorios o traumáticos, puede sufrir tumores. Y los tumores pueden ser adenomas o adenocarcinomas. Los adenocarcinomas en general son muy invasivos y fíjense que acá hay un ganglio reactivo próximo a esta masa que está ocupando parte de la luz de la laringe. Entonces, esas serían las patologías más importantes que podemos encontrar. Además de la que les mencioné recién, la parálisis producida por parálisis del nervio recurrente, que nos puede dar alteración en las cuerdas vocales, que como les dije, para tratar de diagnosticarla tenemos que ver durante la inspiración y la expiración. El esófago. El esófago es otra, esta es una ecografía que no es tan buena la foto del esófago, pero es para hablar un poquito de él, de su ubicación, pero es lo que tenía acá en mi casa. Es un órgano que también lo podemos reconocer porque su ubicación nace a partir de los primeros anillos traqueales, la ubicación es dorsal, y después se ubica hasta la entrada del tórax a la izquierda del animal. Cuando nosotros hacemos la ecografía de tiroides, se puede visualizar el esófago. Y si no, podemos hacer ecografía exclusivamente para tratar de visualizar el esófago. Si el transductor es con una frecuencia adecuada, por encima de 10, se puede ver más definición de lo que es el esófago. Puede verse de forma circular con una línea ecogénica en el interior que se puede corresponder al mucus o a aire que hay dentro del esófago. Y si nos queda la duda, lo que se puede hacer es darle una mínima papilla para que el animal al tragar, al deglutir, pueda hacer que nosotros que estamos observando, pues viendo el transductor en esa ubicación, podamos determinar fehacientemente que realmente se trata del esófago. La literatura habla de que con un buen transductor, un transductor de alta frecuencia, se pueden llegar a reconocer hasta las capas del esófago, formadas por las capas mucosas, podemos identificar la mucosa, submucosa, muscular y la adventicia.
Parece demasiado, pero les digo que nosotros en movimiento podemos reconocer fácilmente, no les digo las capas, pero sí identificar el esófago y el mucus o el aire que hay en la luz de este órgano. Creo que en el libro de Miller, que es una de las bibliografías consultadas por mí para esta charla, ella habla que muchas veces cuando por radiografía o radioscopía se diagnostica un megaesófago, bueno, por curiosidad también sería bueno poner el transductor para ver la imagen que se produce en el esófago. Se puede ver como una característica distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, pero que por supuesto que no es el método de diagnóstico recomendado para diagnosticar megaesófago, pero se puede utilizar también como un complemento más de la radiología o de la radioscopía, que sería de elección. Bueno, vamos a ver quizás la mayoría de las radiografías que se nos solicitan del cuello, en la mayoría de los casos es para ver la glándula tiroides, ¿no? Es una glándula pequeña realmente, pero que nos da mucha información si la podemos identificar. Lo ideal es lo que dice la bibliografía, es hacerlo con transductores de frecuencia 10 a 13. Nosotros tenemos un transductor con una frecuencia inferior a esa y la hemos podido identificar y localizar. Por supuesto que si el transductor presenta mayor frecuencia, podemos definir con mejor exactitud las anormalidades que se pueden encontrar en el interior del parénquima de la glándula. ¿Dónde lo ubicamos? La ubicamos entre la arteria carótida y la tráquea en un corte transversal. Vamos a ver una foto. Primero, vamos a mirar esta foto y después aquella que está, en un corte longitudinal y en un corte transversal. Esta, como ustedes ven, no está muy simétrica. No está muy simétrica porque está ligeramente ladeada. Pero a veces tenemos que utilizar, no podemos traer en la pantalla exactamente las dos bien simétricas, entonces tratamos de ver primero una y después la otra. Si la podemos ver las dos al mismo tiempo es lo ideal, pero si no lo podemos ver, utilizamos primero una, sacamos las medidas, vemos la característica ecográfica, la definimos y después nos vamos a mirar la otra. La indicación sería que cuando uno encuentra la glándula tiroide en un corte transversal, esta es la tráquea, fíjense la media luna que produce el contacto del transductor con la tráquea y el refuerzo sombro posterior que se produce por atravesar una estructura que está completamente llena de aire. Esta es la arteria carótida y esta es la glándula tiroide. La glándula tiroide en general tiene esta forma, es una forma ligeramente triangular o triangular y tiene una ecogenicidad media. Si nosotros logramos identificar la glándula, y fíjense qué próxima que está la arteria carótida, haciendo un giro de 90 grados sobre la glándula acá identificada, podemos llegar a tomar la imagen de la glándula tiroides en un corte longitudinal. En el corte longitudinal la identificamos por su forma fusiforme o elipsoide y podemos aprovechar en este corte para tomar las medidas de la glándula. Ahí están determinadas las medidas que se corresponden con una glándula tiroides normal. Las medidas son bastante, tienen un rango, ¿no? Pero como promedio, la longitud, bueno, que ustedes ven acá que la longitud en los caninos de 24,5 milímetros, una altura de 5,3 y un ancho. En algunos libros hay tablas que determinan el volumen y el volumen se saca multiplicando estos tres medidas por un factor. Y en el felino es algo inferior la glándula, ¿no?
pero acá también están las medidas de largo y de ancho de la glándula, ¿no? Tanto de la glándula derecha como de la izquierda, porque puede haber en algunos casos una mínima diferencia donde la glándula derecha es levemente, presenta un tamaño ligeramente inferior a la glándula izquierda. Acá vemos la arteria carótida y próxima a la arteria carótida, esto, para poder encontrar esta imagen en el equipo, lo que hay que hacer, angular en un ángulo de 30 grados a 45 grados el transductor, ir angulándolo hasta encontrar primero la arteria carótida, y una vez identificada la arteria carótida, buscamos en el lugar donde sabemos que se posiciona la glándula tiroides. Esa es una forma. Y la otra, como le expliqué recién, hacerla primero en un corte transversal, donde identificamos la tráquea, la arteria carótida, la glándula tiroides en un corte transversal de forma triangular, y girando 90 grados vamos a poder identificar la glándula en el corte longitudinal. Esta es otra imagen, fíjense que está próxima a la arteria carótida de a la tráquea, tiene una imagen ligeramente hipocogénica acá. Hay realmente, mira, buscando bibliografía, uno ve que no hay así una uniformidad de criterio en cuanto a la característica de la glándula tiroides, una característica única. En general presenta un granulado fino y es ligeramente isoecoica. En este caso la vemos ligeramente hipoecoica. A veces cambia en los animales jóvenes. Pero lo que hay que reconocer es que la forma alargada, muchas veces fusiforme, y tiene una cápsula, está bien encapsulada, que nos hace nos hace fácil reconocerla, ¿no? Y generalmente presenta una ecogenicidad un poquito mayor a los músculos del cuello que la rodean. Esta es otra imagen, acá vemos la tiroides, acá también, la otra glándula y las arterias carótidas. Esta es la imagen que había mostrado antes, donde se ve la glándula de forma triangular. Vamos a ver si podemos ver el movimiento. En esta imagen, el movimiento, acá está la glándula tiroides, el movimiento realmente es un movimiento muy largo, tengo miedo que se vaya a cortar esto, pero bueno, ahí la reconocemos, ¿no es cierto? Y en esta vemos la forma fusiforme, alargada, en un corte longitudinal. Bueno, no insisto más porque tengo miedo que se corte, ya falta poco, ya me estoy pasando del tiempo que había propuesto de 1 hora, pero bueno. Dentro de las anormalidades de la glándula tiroides, lo que podemos ver, el aumento o disminución de tamaño. También se pueden presentar adenomas, adenomas funcionales, generalmente en el gato es bastante más frecuente que se presenten. Puede haber quistes también, tanto en el perro como en el gato, y también es asiento de tumores, de neoplasias. Este es un animal que se presentó a la consulta con una masa, bueno, está en la foto de la cirugía, esta es la masa en el cuello, y esta es la foto de la ecografía que, por la ubicación próxima a la tráquea, uno determinó que se trataba efectivamente de la glándula tiroides. Porque no siempre los tumores dan la sintomatología ni de hipotiroidismo ni de hipertiroidismo, sino que dan la sintomatología de un animal que padece un tumor, como en este caso era maligno. Bueno, el animal estaba muy desmejorado, con un crecimiento importante en poco tiempo de esta masa, y que los dueños no
el diagnóstico de hipertiroidismo lo hicimos de acuerdo a la sintomatología y la característica clínica que presentó el animal, pero cuando el animal vino a la consulta, realmente vino porque tenía una masa muy grande que hubo que extirpársela y que afectaba una sola de las glándulas tiroides. Estas masas a veces son adenomas funcionales, pueden ser adenomas funcionales o una hiperplasia adenomatosa de la glándula, y que puede hacer, especialmente en el gato, como en este caso, que le dé al animal signos de hipertiroidismo. Generalmente cuando uno lo diagnostica no necesariamente la glándula tiene este tamaño. Se puede diagnosticar mucho más temprano, ¿no? En forma, de acuerdo a la sintomatología que presente el animal. Posiblemente una de las enfermedades que se presenta con bastante frecuencia en la clínica es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo muchas veces es una enfermedad bastante florida con muchos signos clínicos. A veces están todos, a veces algunos, a veces nos queda la duda porque puede estar la sospecha clínica, puede ser confirmada por el laboratorio o pueden quedar las hormonas en un... Este es un cuadro, bueno, bastante sugestivo de hipotiroidismo, el plasma lechoso, el aspecto de la piel, pero no siempre es así, no siempre tiene este cuadro tan característico, y muchas veces cuando se solicitan los estudios de laboratorio, como que van ahí valores borбelianos y por eso nos pueden solicitar las ecografías de la glándula tiroides. La glándula tiroides, en este caso, miren que la vemos deformada, generalmente en el 30% de los casos de los perros que han padecido una tiroiditis, que esa tiroiditis puede ser inmunomediada, eso en el 30% de los casos, de acuerdo a lo que diagnostica la bibliografía, pueden presentarse posteriormente un hipotiroidismo. No es esta la única característica que puede presentar una glándula de un perro que padece hipotiroidismo, porque muchas veces lo que se puede ver, como en este caso, una disminución del tamaño, un aumento de la ecogenicidad y a veces contornos irregulares acompañan a esta glándula. O sea que no hay un patrón definido como único que puede corresponder al hipotiroidismo, pero sí hay reconocimiento de anormalidades dentro de la glándula que nos pueden hacer sospechar y por supuesto que es el diagnóstico definitivo nos va a hacer por ecografía. Y otra cosa que les quiero decir, porque también lo dice la bibliografía, que muchos perros que tienen hipotiroidismo clínico y quizás confirmado por estudios hormonales, no presentan alteraciones a nivel ecográfico de la glándula tiroides. O sea, la ecografía es una herramienta útil que nos puede dar información, pero no siempre, si no nos da, no tenemos que descartar si la sospecha, la clínica, es que se trata de un caso de hipotiroidismo. Estos son casos de... Este era el adenoma en el gato, ¿no? Pero esto se puede presentar un adenoma único o puede tener un aspecto granulado irregular, como en el caso de una hiperplasia adenomatosa que se puede dar en la glándula y que puede provocar un hipertiroidismo en el gato. Generalmente, acá están muy agrandadas las imágenes, pero generalmente los nódulos, los adenomas que provocan el hipertiroidismo en el gato, generalmente son únicos, afectan a una glándula, pueden afectar los dos, pero no son de gran tamaño. O sea que no tenemos un patrón único como una forma de redondear este concepto que dije de la tiroides para en los casos de hipotiroideo o hipertiroideo, que se da más bien en el gato. En el gato generalmente se asocia con la presencia de un adenoma, que ese adenoma sí lo podemos reconocer ecográficamente, pero puede ser el caso de que tenga una hiperplasia adenomatosa y que en su origen puede ser difícil de reconocer. Y en el caso del hipotiroidismo en el perro, la glándula puede tener aspecto normal, puede tener
signos de atrofia con deformación de los contornos y con una ecogenicidad aumentada, o puede tener quistes en el interior de la glándula que nos pueden hacer sospechar de alguna anormalidad, como así también, no solo quistes, sino deformaciones o cambios en la ecogenicidad y en el tamaño de la glándula. Otra de las estructuras que se puede ver en el cuello son las glándulas paratiroides, que acá sí realmente necesitamos un traductor de alta frecuencia, porque son muy chiquitas. Fíjense que el tamaño tiene 2 milímetros de diámetro por 3 milímetros de largo. Son muy pequeñas. Generalmente hay 2 por cada glándula tiroides, y se ubican en el polo craneal. Generalmente en el polo craneal la bibliografía dice que no están incluidas en el interior del parénquima, sino en el borde, entre la cápsula de la glándula y el músculo que la rodea. Y generalmente son ovaladas o esféricas, bien hipocogénicas. Hay que tratar, cuando uno las identifica, tener la certeza de que no se trata de un vaso. Para eso debemos tener un Doppler, para saber que no hay movimiento ahí dentro de eso, porque nos podemos confundir con eso, o también puede ser un quiste. Generalmente los quistes producen refuerzo posterior, tienen características bien hipocogénicas y muchas veces se los puede confundir con la glándula paratiroide. Pero bueno, si tenemos un transductor que nos permite la identificación, es muy útil porque las anormalidades en la glándula pueden llevar a un hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Que puede ser primario en el caso que se presenta una hiperplasia, o sea, un aumento de tamaño de esa estructura que situada en los polos de la glándula tiroides, un aumento de tamaño, un adenoma o adenocarcinoma, que son rarísimos, dice la bibliografía, pero se pueden presentar. Y puede ser que el animal tenga un hiperparatiroidismo, pero el origen sea secundario de enfermedad nutricional, secundario de enfermedad renal. Está descrito en la bibliografía que en la falla renal aguda no hay alteraciones en las glándulas paratiroides, pero que en la falla renal crónica sí se presenta un aumento de tamaño de la glándula. Es un dato como para, ya que es una enfermedad que se presenta con bastante frecuencia, si queremos comenzar a identificar, primero, bueno, identificarla en perros normales y después hacer la asociación con los perros que tienen falla renal crónica para ver si realmente tienen alguna normalidad. Por supuesto que tienen que ser con una enfermedad renal crónica en estado avanzado. Por último, a manera de nombrar otras enfermedades que pueden afectar el cuello y que se pueden diagnosticar por ecografía, puede ser que en el cuello encontremos lipomas, hematomas, abscesos, celulitis y edema, y no relacionado con ninguna de las estructuras que vimos recién. Generalmente los lipomas tienen una ecogenicidad baja y se ven como líneas hiperecogénicas en el interior del parénquima. Los hematomas tienen la característica del hematoma que va a cambiar de acuerdo a la evolución del mismo. Los abscesos se pueden ver también con una característica de hipocogénico o septado si tienen largo tiempo de evolución, y con el interior más ecogénico que en el caso de un hematoma, pero seguramente la clínica va a ir ayudando y orientando hacia frente de qué anormalidad de esta que estoy describiendo del cuello están, ¿no es cierto? Acá este es el caso de un quiste, y esta es una masa que encontramos en el cuello. ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso que no podamos definir a qué estructura involucra, si es que involucra o es un quiste que está aislado y que no involucra a ninguna de las estructuras que describimos recién? Se puede, fíjense, el contacto que tiene muy próximo al transductor, podemos con las medidas de seguridad que se deben usar, y la asepsia correspondiente, me refiero a eso, se puede aspirar y analizar, ¿no es cierto? Realizar aspiración con aguja fina y analizar el líquido. Y lo mismo con la masa, cuando se ve una masa con esta característica, y sin miedo se puede llegar
Realmente la aspiración con aguja fina nos da muchísima información de todas las masas que se encuentran en el cuello. Yo me refiero en este caso porque el tema que abordo es el cuello, ya sea que estén relacionados con algún órgano o no. En el caso de la tiroides anormales, siempre utilizamos la aspiración con aguja fina para tratar de definir, previo a la cirugía, si es que se está pensando en una cirugía, frente a qué patología estamos. Este es el caso de una perra boxer que tenía colectas. Fíjense en el aspecto de la colecta posterior a un trauma que había sufrido, o en mordeduras, que no es raro ver en perros que tienen mordeduras el aspecto del subcutáneo, y que se ve la colecta de líquido. En realidad esto era una celulitis, ¿no es cierto?, con los septos que se van formando, que son bien ecogénicos. Bueno, yo creo que esa es la última. O no, perdón. Y me falta esta que, como todas las masas, cuando uno define masa es un tumor, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados, cuando no podemos definir ni relacionarlo con un órgano determinado, decimos una masa. Y una masa puede tener características benignas o malignas. En esta ocasión, cuando no podemos identificar a qué corresponde esta masa, si pudiéramos, en el caso de ustedes, cualquiera de ustedes que tenga un equipo Doppler, puede poner el equipo para ver la vascularización que hay dentro de esta masa, porque la bibliografía dice que en el 70% de los casos podemos definir si estamos frente a una lesión maligna, un tumor maligno, de acuerdo a la vascularización presente en esta masa. Entonces, en el caso nuestro, como no hemos podido hacer, no podemos hacer Doppler, bueno, hacemos aspiración guiada por ecografía, que nos puede dar información sobre frente a qué estructura estamos. Pero eso serían un poco un resumen de las normalidades que se pueden ver en el cuello. Este es un saludo mío y un saludo de mis mascotas. Me da así mucha emoción haber compartido este momento con ustedes. Me da emoción, me da bronca, me da bronca porque no haber cumplido como esperaba, en tiempo y forma como había quedado con Matías. Yo no sé cuál será la situación de ustedes. Seguramente muchos de ustedes ya pueden empezar a trabajar y no espero que ninguno de ustedes haya perdido de trabajar por esta demora, que les juro que fue involuntaria, bueno, y que hubiese querido que no sucediera. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Salió excelente, profe, gracias. Por Gracias, nada, profe. No se preocupe, profe. ¿Se pueden hacer algunas me preguntas? emociona. Sí, por supuesto. Bueno, emociónese tranquila que acá no hay problema. Estamos en familia. A ver, me voy a poner los lentes para verlo, a ver si lo distingo. Sí, los conozco. No sé si quieren hacer preguntas a los chicos, pero Hola. yo quería hacer alguna. ¿Se puede? No sé quién está coordinando. Sí, no sé si sos vos el que coordina las preguntas o Corina. No sé Que si las estará vayan Corina. haciendo por Bueno, así las usted. voy. No hay problema, Mati, Mati. ¿vos ves el chat, Mati? Sí, yo lo Dale, puedo dale. ver. Si quieren las Entonces coordino. anda leyéndole vos las preguntas, si te parece. Sos vos el coordina vos. Bueno, solo hay saludos hasta el momento. Todos la felicitan. No sé si quieren preguntar algo. A mí lo que me gustaría saber, porque te digo que es una situación bastante incómoda, esta de estar hablando acá sola y no tener un interlocutor, aunque sea visual, de haberlos podido estar viendo a ustedes. Yo sé que la mayoría de ustedes los conozco. Lo que me hubiese gustado saber, cuál es la experiencia de ustedes en la ecografía de cuello,
si ya la están haciendo, porque yo ya he estado en San Juan, he hablado de ecografía con ustedes y sé que tienen muy buena preparación, sé que están formados, por eso me gustaría saber la experiencia de cada uno de ustedes en la ecografía de cuello y si esto ha podido aportarle algo al conocimiento que yo tenía. A mí por lo menos me ha servido mucho, no sé los demás colegas si quieren aportar alguna pregunta. Yo tenía algunas preguntas, profe, no sé si se pueden llevar a cabo hasta que los demás piensen las suyas. ¿Sí? Bueno, yo te voy a preguntar, profe, en la ecografía de tráquea, cuando vos dijiste que se pueden ver Sí. los anillos traqueales, ¿vos pensás que podemos ver algún colapso traqueal? Sí, yo no me acuerdo si en Milan o en el, en el Atlas lo dice, reconocen que no es el método de elección, ¿viste? Pero sí se reconocen anormalidades en la ecografía, porque al ser dinámica, o sea, en tiempo real, uno va viendo la alteración, hay cambios en el cartílago que hacen que uno lo pueda percibir en la ecografía. Además, la ecogenicidad que tienen los anillos traqueales se pierde un poco en el caso de colapso traqueal y hace que si nosotros estamos acostumbrados a identificar la tráquea normal, vamos a reconocer esa normalidad que tiene. Igual no nos quedemos con que la ecografía es el método de primera elección para tratar de diagnosticar un colapso traqueal, pero sí lo podemos hacer. Excelente, profe. Le puedo preguntar aquí, Leonardo Pantano de San Juan pregunta, si utiliza solo traductor lineal, ¿Sí que? si solo utiliza traductor No te lineal, escuché, Mati. si está utilizando traductor lineal, si solo Sí, para utiliza... el cuello sí. Salvo para ver la bulla timpánica. Sí. Salvo para ver la bulla timpánica o el canal auditivo, como dije antes, que por la forma de donde tienen que apoyar el transductor eh, se dificulta con un lineal, el resto del cuello se adapta bien a un transductor lineal. Entonces nos permite. Siempre hay que depilar el cuello, por lo menos nosotros estamos acostumbrados, todas las ecografías depilamos al animal, la superficie de contacto queda mejor, se adapta con el gel y el transductor lineal se adapta muy bien al cuello del animal. Entonces nos permite reconocer todas las estructuras que yo describí acá en esta charla. ¿Por Perfecto. qué lo Ahora, dice? ¿No tiene transductor lineal? Porque guarda, no se frustren si no tienen lineal, porque se pueden reconocer también. Si yo tengo que elegir, prefiero un lineal para el cuello, pero no significa que con un transductor convex no lo podamos ver, ojo. profe, pregunta Belén Molina de San Juan, ¿qué libro de ecografía recomienda? Bueno, nosotros tenemos el Atlas de Penick, no sé si ustedes lo tienen, No que sé, después si no. yo tengo un par de libros, no me acuerdo el nombre, no sé cuál es el que dice usted, profe, pero lo podemos Bueno, anotar. nosotros, mira, tenemos varios libros de ecografía, pero los más lindos, los más completos, los más referenciales, es el Atlas de Penin, que no tenemos la última versión, y el Nyland. Y el Nyland, que tampoco tenemos la última versión. Pero son libros que de una calidad Perfecto, de contenido muy buena. Muy muchas bueno. gracias. Después tenemos, no para el cuello, porque cuello, no me sale el nombre, no me puedo acordar de otro autor español, bueno, no me sale el nombre, que para la ecografía abdominal está muy buena, pero no describe la ecografía de cuello. Después me Yo pone puedo los tener el nombres. gesto de pasarle, nosotros lo tenemos en PDF al Atlas, se los puedo pasar si a ustedes les interesa. Yo pensé que se había dado cuando había dado el curso de ecografía el año Combina ya. pasado o el anterior.
Bueno, pásenos los nombres después Pomimaya es el otro. el libro. Pomimaya es el otro. ¿Cómo, Gracias. Mati? Que nos pase eso y yo se lo paso a los chicos de San Juan. Hay otras preguntas Bien. más. Preguntaba Santiago para practicar si es recomendable en perros grandes, chicos, gordos o flacos. Mira, siempre para practicar, mira, a mí me parece que el perro ideal sería el galgo. Lo que pasa es que nosotros antes hacíamos mucha ecografía en galgo porque venían muchos galgos a la consulta. Últimamente están viniendo menos. Pero sí, se prefiere un animal no muy gordo, porque como ustedes saben, la grasa, que también se localiza la grasa en el cuello, muchas veces dificulta el reconocimiento, y más si uno no tiene mucha experiencia en reconocer las estructuras. Entonces, Perfecto. como conclusión, el animal de mediano a grande y un animal que no sea muy gordo y que sea dócil. Obvio, gracias. Pregunta Cecilia Rodríguez. ¿Se puede diagnosticar una parálisis laringia? Sí, se puede diagnosticar una parálisis laringia, porque ustedes van a ver que la laringe, como yo les dije que se veía en la triangular del cartílago, yo no les pude pasar la filmina porque no la tenía de laringe, pero uno puede ver los cartílagos aritenoides y las cuerdas, los procesos vocales unidos al cartílago aritenoide y el cartílago tiroide. Y ven que en condiciones normales el movimiento, hagan la experiencia, miren, pongan el traductor en la laringe y miren que con la respiración van a ver los movimientos. A la inspiración, abducción, y a la expiración, aducción. Así que esos movimientos que van a estar exagerados en un perro que tiene disnea, que van a ser regular en un perro normal, que está respirando normalmente. O sea que ustedes tienen que en esas dos situaciones aprender a reconocer el movimiento de los procesos vocales para que en el caso de una parálisis del nervio laringo recurrente puedan diagnosticar parálisis de la laringe. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, pregunta, a ver, si es posible diagnosticar algún tipo de patología a nivel del esófago, pregunta veterinaria Valle Sarón. Y yo también quería preguntar esa sobre todo de megaesófago, si se puede diagnosticar un megaesófago aparte de otras patologías. Y mira, creo que en el ATRA sale que Penin dice que uno lo que puede hacer la experiencia en el perro que se han diagnosticado megaesófago, tratar de ver la imagen que se corresponde con el esófago ese dilatado, pero no es el método de elección para diagnosticarlo. Entonces, no tengo experiencia yo como para transmitirle a ustedes cuál es la característica y cómo tenemos que ver el esófago. Lamentablemente no lo puedo transmitir. ¿Y otras patologías por la pregunta de esta persona? En el esófago Sí, pueden haber como consecuencia de alguna herida punzante que pueda haber en el cuello, se puede lesionar el esófago. Pero nada más que eso podemos ver. Otra de las patologías es muy difícil poder diagnosticarla. perfecto. Después hay saludos, profe, así que parece que no tiene más preguntas. Bueno, Bueno, muchas gracias. ¿qué dijeron los colegas del horario que empezamos? ¿Se fue mucha gente o no? No, 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 todos esperaron. ¿No? Ah, bueno, bueno. Salió todo bien, quédese tranquila. ¿Están trabajando ustedes? Nosotros sí, pero no en este momento. Trabajamos hasta las 17 horas.